alguna hermanita, alguna prima, como la firma digital y la desespecialización, despapelización, que vieron el marco también del CIDIF y del ICIDIF. Y también podemos hablar del gobierno electrónico. Esto pasa a partir del año 2012, donde también se implementó un servicio de consulta por internet accesible desde computadoras o equipos móviles. ¿Para quiénes? Y acá ya empezamos a hablar de partes interesadas a la administración pública, como por ejemplo proveedores y contratistas del Estado, ¿sí? A través de una herramienta denominada IPROP, así como hablamos del ICIDIF, podemos hablar del IPROP, que va a permitir justamente que aquellos contratistas y proveedores del Estado puedan interactuar, interoperar y que esta información también vaya y confluya al ICIDIF. Finalmente tenemos que hablar de la última etapa, que es donde estamos ya muy emparentados, donde ya, por así decirlo, suena un poco fea la expresión, pero se va por todo de alguna forma, que tiene que ver con la denominada expansión del CIDIF, ¿sí? ¿Por qué? Y porque acá se da origen a un proyecto que está impulsado por la Secretaría de Presupuestos, que es la implementación del CIDIF en las finanzas públicas de las provincias y de los organismos autárquicos. En tal sentido, ya ha habido algunas experiencias exitosas, por ejemplo, les quiero nombrar simplemente la provincia de La Rioja, la provincia de Catamarca, donde se está obviamente implementando. Bueno, todo esto se resume en lo que se podría hablar, la primera transformación y la segunda transformación. Reitero lo que les acabo de comentar, que tomé el trabajo de comentárselos porque me parece muy interesante. Yo nunca hablo de historia, pero en este caso en particular sí, y van a tener un paper que yo hoy mismo les voy a dejar de la mano. ¿Por qué? Porque no puedo explicar esta diapositiva, que ahora se va a explicar prácticamente sola, si no vemos un poco cómo se llegó a lo que estamos nombrando. Y acá sí, ya hablamos del CIDIF, el Sistema Integrado de Información Financiera, con todas sus funcionalidades, en manos o bajo la gobernanza de la Contaduría General de la Nación, operando con presupuesto y todos los derivados de presupuesto, Tesorería General de la Nación, programación financiera, escenarios, simulaciones, proyecciones. Principal dispositivo, la conciliación bancaria automática. Piensen en los saldos de la CUT, en las cuentas escriturales, pero también piensen en los saldos de las cuentas contables, porque también hay reflejo de esto. Hablamos de los órganos recaudadores y hablamos de la Oficina Nacional de Crédito Público, que también va a ir operando a través del SIGADE, que les nombré recién, con un plus genial, que el SIGADE va a estar vinculado también con el CIDIF. Todo lo que tiene que ver con pago de la deuda, vencimientos, bonos, contratos de préstamo, moneda, condiciones, todo se registra en el SIGADE. Cuando la Auditoría General de la Nación va a auditar la deuda pública, que tiene oficinas permanentes dentro del Ministerio de Economía, obviamente tiene un usuario, yo he visto, son 5 monstruos, 5 equipos que están trabajando en línea operando con el SIGADE. Es tan importante la deuda pública que obviamente necesita su propia unidad de registro, pero por suerte esto está linkeado con el CIDIF. Bueno, acá también cuando hablamos de los organismos recaudadores, también esto va de la mano de la información de la TGN, porque permite ir adecuando la programación financiera y ir previendo nuevos límites financieros. Acuérdense cuando hablamos de cuál es la cuota diaria de pago. Hablamos de un programa anual, un programa mensual y un programa mensual diarizado o cuota de pago diaria cuando explicamos la CUT. Y ahí dijimos, bueno, estos son los límites financieros. No se puede disponer de todo el dinero para hacer todos los pagos que manden todos los organismos en un solo día. Se establecen cuotas, límites de pago diario. La TGN tiene sus cuotas, los organismos centralizados también, pero bueno.
Nada más como para tenerlo como señalamiento general. Bueno, lo que tenemos acá, la verdad, no me interesa mucho desagregarlo, simplemente hablar de los organismos que están en la administración central, que son la mayoría, los que están dentro de la CUT. Después también tenemos los organismos descentralizados. Y obviamente hablamos del mundo de la contabilidad, tanto de lo centralizado como de lo descentralizado, que confluyen finalmente en el CIDIP. O sea, miren, esto es el corazón, podríamos decirlo, ¿eh? Y la Contaduría General de la Nación, como órgano rector, ha ido trabajando con la Subsecretaría de Presupuesto en todo lo que ha sido esta reforma de la Administración Financiera Gubernamental. Nótese lo que tiene acá, ¿no? Estos dos y esto que recién hablábamos de la primera línea dentro de los registros, decíamos, bueno, no se olviden que estos que están acá, junto con la Administración Central, forman lo que se diría aquellos registros primarios y la Contaduría General de la Nación se encarga de procesar toda esta información a través de registros secundarios y obtener las salidas de la información, pero a nivel macro, agregado, grandes estados de ejecución presupuestario y contable que confluyen en la cuenta de inversión. Bueno, lo que tienen acá son algunas viñetas de lo anterior, qué ofrece el sistema gerencial, ya lo vimos, pero también acá pueden tener algo adicional como generación y difusión de reportes, tableros interactivos. Cuando hablo de creación de semáforos estoy hablando de alertas tempranas, pero también he visto cómo se pueden generar gráficos. Muy importante también, porque es importante también decir que para cada unidad presupuestaria de un organismo descentralizado está muy piola poder generar reportes de todo tipo gerenciales y elevárselos a la máxima autoridad. He visto trabajo muy piola en esto. Las unidades presupuestarias y contables de cada organismo descentralizado trabajan. He visto casos y casos en la vida, ¿no? He visto, miren, desde aquellos que operaban con el CIDIF utilizando solamente el módulo de presupuesto y no utilizando el módulo contable. Esto parecerá una tontería, pero obviamente hoy por hoy los casos son muy pocos. Hoy por hoy la mayoría de los organismos descentralizados ya opera con el módulo de presupuesto y el módulo de contabilidad, tienen adentro todo. ¿Por qué? Y porque también necesitan operar con el CIDIF, con el eCIDIF, para ir cargando la información presupuestaria que se va a ir en línea comunicando al CIDIF central, pero también toda la información que van generando le permite a cada organismo descentralizado tener sus reportes contables, no solamente al cierre, sino también periódicos. Bien, me voy al decreto reglamentario de la Ley de Administración Financiera que dice que los recursos se van a devengar, ya esto ustedes lo saben, es repaso, cuando por una relación jurídica se establece un derecho de cobro a favor de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional y simultáneamente una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas que también pueden ser de naturaleza pública o privada. ¿Sí? Mírenlo desde el lado del recurso, el vencimiento de una declaración jurada. Pero también sigue la otra etapa que es de la percepción o recaudación de los recursos en el momento que ingresan o se ponen a disposición de una oficina recaudadora. Esto está reglamentado en el 1344, es lo que están viendo ustedes acá. Y el artículo 31, para recordar de la Ley de Administración Financiera, habla del compromiso. Esto es simplemente repaso. Pero básicamente hay dos grandes dimensiones: cuando se origina el contrato con un tercero o cuando un funcionario competente se encarga justamente de dar por cumplida una tramitación administrativa. Por ejemplo, acá podemos hablar de algún contrato con algún proveedor del Estado, y acá cuando algún funcionario, por ejemplo, va a estar realizando administrativamente, va a estar aprobando, piensen por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social, la transferencia de algún gasto corriente, alguna ayuda social, que obviamente no va a tener contraprestación, pero también este gasto se va a comprometer. Y hablamos siempre del compromiso como una afectación preventiva del crédito presupuestario y
de la identificación de la persona física con la cual se establece esta relación que da origen al compromiso. También especie y cantidad de bienes o servicios que el Estado va a recibir. O, en su caso, el carácter de gasto sin contraprestación. Piensen cuando hablamos de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento y de los clasificadores presupuestarios, tenemos una multiplicidad de gastos, algunos con contraprestación, la venta a un proveedor, la compra, perdón, y algunos sin contraprestación, como los que hablábamos, gasto de desarrollo social. Bueno, el gasto devengado es la modificación cual y cuantitativa en el patrimonio neto de una jurisdicción o entidad. El surgimiento de la obligación de pago por haber recibido de conformidad bienes o servicios. Juan se va a explayar ampliamente en el sistema de contrataciones en la próxima clase en relación a esto. Pero también dice el decreto reglamentario, ojo, no solamente el surgimiento de la obligación de pago por la recepción de conformidad de bienes o servicios contratados, sino también por haberse cumplido determinados requisitos administrativos para los gastos de casos de gastos sin contraprestación. Pero después dice el párrafo, hay otro párrafo del decreto reglamentario que dice, bueno, la liquidación del gasto y la emisión de la orden de pago si han pasado 3 días hábiles de devengado el gasto anterior. Vale decir que también opera el devengamiento. Como para decir, si hay dudas, vamos a decir que se recibieron los bienes. Ahí opera en el medio lo que Juan nos va a contar en la próxima clase, que es la recepción provisoria, la recepción definitiva y demás. Pero si el gasto finalmente se liquida a través de la factura que nos va a entregar el proveedor, se va a emitir una orden de pago. Y si esto ocurre, obviamente, en un plazo de 3 días, se va a considerar devengado dicho gasto. Es como también un resguardo para decir, a partir del devengado hay un paso más, ya estamos directamente a un paso del pagado, puede ser un paso corto, un paso largo, dependiendo del momento, por lo que se denomina deuda flotante, la vamos a comentar en la próxima clase, pero también teniendo en cuenta que para la ley de administración financiera, a partir de este momento, ya se considera gastado el crédito, a partir del devengamiento, y por supuesto opera la afectación definitiva y no provisoria que se daba en el compromiso. Bueno, acá tienen lo que son las cuentas patrimoniales del plan de cuentas contable, el que comentábamos antes y decíamos, este está aprobado, normalizado por la Contaduría General de la Nación. Ustedes ven acá que las cuentas son las que han visto, las que pueden conocer desde otras materias, cuentas patrimoniales para cada uno de los grandes capítulos del activo, del pasivo, del patrimonio neto, y también las cuentas de resultado de gastos y de recursos. ¿Sí? Recuerden que acá hay una partecita chiquita dentro del patrimonio neto que nos va a hablar justamente del resultado. Bueno, está acá la codificación del plan de cuentas, este es el modelo de la Contaduría General de la Nación. Este plan de cuentas va a tener distintos códigos, que va de lo menor a lo mayor. Vale decir, de lo más agregado que es el activo a lo más desagregado que podría ser una cuenta determinada, pero siempre con mayores aperturas. Una codificación común y simple. Recuerden que esto también hay que recordar, siempre hagan el chip y decir, bueno, esto es una codificación para las cuentas contables, pero ojo que está la codificación de los clasificadores presupuestarios para cada una de las partidas, sean partidas principales o sean partidas parciales, para distintos rubros de recursos y de gastos. Bueno, el registro único. Bueno, acá tenemos como un esquema general para decir, bueno, desde lo presupuestario, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos el funcionamiento del Estado desde lo presupuestario? Bueno, primero tenemos que decir en qué gasta el Estado, distintas viñetas. Me imagino que esto a esta altura ya les tiene que sonar. Esta es la clasificación por objeto del gasto, una de las más utilizadas. Hay una orientación cultural, un surco marcado de años a tomar como preferencia.
podremos decir, la idiosincrasia en términos de la administración financiera gubernamental de dar como la clasificación por objeto del gasto como una de las más importantes. Pero también hay que preguntar en qué recauda el Estado, y también podemos pensar en todos los grandes rubros, no solamente tributos, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso, amplíen la mirada, no solamente tributos, contribuciones, venta de bienes, renta de la propiedad, transferencias, inversiones financieras, endeudamiento, etc. ¿Para qué gasta el Estado? De nuevo los clasificadores presupuestarios, estamos en la dimensión de presupuesto. Clasificación por finalidad y función. Primero gasta para sí mismo, para mantener su propia estructura, después defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos, deuda pública. El otro día nos preguntábamos esto, decíamos, bueno, esta es la finalidad del Estado, esta es la razón de ser del Estado. Cuando nosotros tenemos que ingresar o pagar nuestros impuestos, por más que no presentemos declaración jurada, pero lo hacemos cuando compramos una virome en el kiosco de la esquina, porque tiene implícito un 21% de IVA, si ese hombre va a declarar esa venta, obviamente. Muchos de nosotros a veces nos preguntamos, bueno, nosotros contribuimos a la recaudación del Estado, ¿se cumplen estas finalidades de acá? ¿Se están cumpliendo? ¿Sí? Lo que tiene que ver con servicios sociales, salud, cuando hablamos de servicios económicos, infraestructura, autopistas, puentes, no sé, imagínense un montón de cosas. Dentro de servicios sociales podemos hablar obviamente, además del gasto social, de otras dimensiones. Cuando hablamos de defensa y seguridad, piensen obviamente en el día a día. Cada uno vivirá en el lugar que le ha tocado y podrá evaluar esto y tener su propio diagnóstico. Cuando hablamos del pago de la deuda pública, tenemos que pensar en un gran peso pesado dentro del presupuesto. Por eso yo les comenté en una clase y les dije, obvio, no olviden que el 3 y el 5 son gastos muy pesados dentro del presupuesto, que nos limitan, nos condicionan permanentemente. Ni les cuento lo que fue el año pasado, obviamente, ¿no? Con el tema del gasto social por la pandemia. Necesario, obviamente no estoy haciendo ningún juicio de valor en relación a eso, pero estoy diciendo, tenemos dos grandes rubros dentro de las finalidades que son unos pesos muy importantes y nos condicionan. Si uno tomara la ley de presupuesto vigente y pudiera ver qué incidencia tienen los servicios sociales y la deuda pública en el total, se van a llevar una sorpresa. Inclusive por ahí algunos un poco más extremos con sus opiniones terminan diciendo, bueno, en atención a que el 3 y el 5 ocupan, no lo sé, el 50% del presupuesto, yo tengo por ahí el ratio armado, no lo recuerdo en este momento, este país de alguna manera es complejo de poder llevar. Bueno, cuando hablamos obviamente del presupuesto, hablamos de una traducción económico-presupuestaria, presupuesto. Como principal herramienta la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, que ya la vimos cuando analizamos tesorería. La cuenta ahorro, con gastos corrientes y recursos corrientes, la cuenta inversión, con gastos de capital y recursos de capital, y la cuenta de financiamiento. Recuerden siempre este igual. Lo que nos dé como resultado esto tiene que tener su espejo con signo negativo contrario. Y acá tenemos fuentes y aplicaciones financieras. Pero todo esto del presupuesto que tenemos acá, con todo lo que acabamos de ver, también tiene que tener su traducción económico-financiera o económico-patrimonial. Vuelvo al slide anterior. Miren, económico-presupuestario. Avanzo y digo, también tiene que tener su traducción económico-patrimonial. Hay que pasarlo a la contabilidad. O sea, del presupuesto hay que llegar a la contabilidad a través de una herramienta conducente, que es la matriz de relación contable. ¿Qué es esto? Está dentro del CIDIF y hace magia, por así decirlo. Vale decir que desde un registro de la partida simple tiene que lograr el desdoblamiento y explicarlo a través de dos partidas por el principio de la partida doble y llegar desde la ejecución de recursos y gastos a la registración contable. Todo esto conforma, o esta herramienta conducente,
es la que permite en su conjunto darle vida al sistema de contabilidad gubernamental. Dice este slide arriba, registración automática. Bueno, hablamos de la imputación presupuestaria. Cuando imputamos presupuestariamente, ¿a qué se imputa? Y a gastos y recursos en partidas principales, incisos, parciales y también en recursos a tipo, clase y concepto. Cuando hablamos de la contabilidad, ya tenemos que hablar no en términos de partidas presupuestarias para la ejecución, podríamos decir, simple, sino que también tenemos que hablar del desdoblamiento en partidas contables y pensar en el devengamiento de sueldos a través de dos cuentas, por ejemplo, o un devengamiento de un recurso a través de dos cuentas, y del pagado y del percibido también a través de cuentas. Con lo cual, cuando hablamos del devengamiento y cuando hablamos del compromiso, perdón, cuando hablamos del devengamiento, disculpen, y cuando hablamos del pagado o el percibido, depende de dónde lo veamos, devengamiento de recursos y gastos o pagado y percibido de recursos y gastos, tenemos que pensar en presupuesto y contabilidad, ¿sí? En los dos. Pero cuando hablamos de la etapa del compromiso, pregunta tramposa para el parcial, tenemos que hablar solamente de presupuesto. Voy a tomar esto al final, no se los dejo ahora pasar, más de uno va a decir, profe, repita, se los voy a repetir al final. Cuando hablamos de la etapa del compromiso, tenemos que hablar en términos de la ejecución presupuestaria, porque el compromiso no impacta en la contabilidad, porque la contabilidad toma del devengado en adelante. Y esto lo vimos cuando hablamos de registros dentro del sistema de presupuesto. La relación entre lo que sería el presupuesto y lo patrimonial, o entre la contabilidad de la ejecución presupuestaria y la contabilidad patrimonial o de partida doble, bueno, acá tienen en un común cuadro que es por ahí la piola, porque establece, bueno, tenemos acá los grandes rubros, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, miremos a la izquierda, el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Cuando hablamos de ahorro, como ya dijimos, gastos, ingresos, corrientes. Cuenta de capital, gastos, ingresos. Financiamiento, aplicaciones y fuentes. Y lo que se hace acá con este gráfico, es decir, se va a ir pegando, ¿sí? Como si pusiera post-it, sticker, de a dónde impactarían las cuentas de la contabilidad. Y dentro de gastos hay cuentas contables, dentro de ingresos hay cuentas contables. Si pensamos, por ejemplo, en el rubro bienes de uso, que es un rubro muy importante dentro de la contabilidad de la hacienda pública, ¿dónde impacta? ¿Qué coincidencia tiene a nivel presupuestario? Y va a impactar en las cuentas de capital del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Y si hablamos de otros rubros contables, patrimoniales, inversiones, créditos, deudas, fondos, ¿dónde impacta una cuenta de créditos de la contabilidad? Y va a impactar en el financiamiento del presupuesto. ¿Dónde impacta un pasivo contable? Y va a impactar, depende si es fuente o si es aplicación, pero va a impactar en la cuenta de financiamiento. Esta es como una relación, podríamos decirlo. Acá hay otra forma de verlo también, con distintas flechas, pero es lo mismo. Es decir, bueno, acá está la cuenta de financiamiento, con sus fuentes y sus aplicaciones. Acá está la cuenta de capital, con sus ingresos y con sus gastos, y cómo van impactando en los distintos rubros contables. Por ejemplo, una fuente va a impactar, por ejemplo, en el activo corriente cuando el Estado, por ejemplo, toma un recupero de un préstamo a corto plazo. Un recupero de un préstamo a corto plazo impacta en la fuente, sirve a la fuente, nutre a la fuente, pero también va a impactar en el activo corriente a nivel de la contabilidad. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una matriz conducente que va a permitir linkear el impacto en la fuente a nivel presupuestario con el reflejo en el activo corriente. Las fuentes del esquema de ahorro, inversión, financiamiento también impactan en cada uno de estos rubros.
En el pasivo corriente, en el pasivo no corriente, en el patrimonio neto, piensen, no lo sé. Cualquier fuente financiera de un pasivo corriente va a impactar, obviamente, en las fuentes al momento de servirse, pero también al momento en que son canceladas las obligaciones a través de la aplicación. ¿Sí? Depende cómo se mire. Pero recuerden, bajo la línea hablamos de fuentes y aplicaciones. Y si lo pensamos en términos de deuda, sistema de crédito público, va a impactar de los dos lados. Flechitas por acá, pero también flechitas por acá. Obviamente, si tocamos la deuda, también estamos tocando a nivel contable, estamos afectando por la ecuación contable básica el patrimonio neto. También piensen en la cuenta de capital. Importantísimo, ¿no? ¿Cómo puede impactar el ingreso en un activo no corriente? Tenemos que hacernos esta pregunta, no lo sé. La venta de algún activo fijo del Estado. El Estado se desprende de un bien. Primero que nada genera un ingreso, pero por otra parte también va a impactar en el activo no corriente, en el rubro bienes de uso. Pero también el Estado, obviamente, puede realizar un gasto, una inversión de capital, incrementar su patrimonio y también va a impactar, obviamente, en el activo no corriente. Bien. Esto más o menos como para que tengan presente lo que sería la relación entre cada una de las dos dimensiones, y esto viene a mostrar un poco lo que hablábamos antes y decíamos, bueno, el compromiso. Si tenemos acá el presupuesto y la contabilidad patrimonial, y tenemos como coincidencias de alguna manera de decir, bueno, pensemos, el presupuesto hay que imputarlo cuando se devenga, en la contabilidad también, del lado de los recursos, del lado de del recurso para el devengamiento, del lado de los recursos para el percibido, también impactan los dos. Nos vamos al mundo de los gastos. Y acá tenemos coincidencia en estas últimas dos. El devengamiento impacta en los dos y el pagado impacta en los dos, pero el compromiso no impacta en la contabilidad patrimonial. Esto como un ejemplo muy minúsculo. Como regla general les tengo que decir que la contabilidad patrimonial registra todas las transacciones, tengan o no movimiento de fondos. No pasa lo mismo con la contabilidad de ejecución presupuestaria. ¿Sí? Y hay infinitos ejemplos para poder reflejar esto. A ver, por ejemplo, pensemos en, no lo sé, un asiento de amortización. Por ejemplo, no sé, la amortización de algún bien de uso. Es el desgaste que se tiene que reflejar periódicamente, que impacta en el resultado y demás. ¿Dónde va a impactar? ¿En la patrimonial o en la del presupuesto? Ahí va a impactar en la patrimonial. En el presupuesto no. Entonces, ¿qué es esto? Es una partida conciliatoria. Al final de cada periodo se va a tener que presentar, cada organismo descentralizado va a tener que presentar información que permita conciliar su mundo presupuestario con su mundo contable. Va a decir, mire, atienda, acá tengo cuestiones del compromiso presupuestario que no me impactan en la contabilidad, porque en la contabilidad patrimonial yo no imputo el compromiso. Ah, muy bien, ¿qué otra partida conciliatoria tiene? Y tengo las amortizaciones que las imputo en la contabilidad patrimonial, pero no las imputo en el compromiso, por dar otro ejemplo. No la imputo en el presupuesto. También puede darse el caso de previsiones para juicios o previsiones del pasivo. Vale decir, el registro, de alguna manera, de todas aquellas cuestiones que no reflejan o no van a implicar movimientos de fondo. Acá la contabilidad general, como regla marco, o, a ver, la contabilidad patrimonial, por llamarla de alguna manera, para compararla o contrastarla con la contabilidad presupuestaria, esta contabilidad patrimonial va a ir más allá. ¿Se entiende? Va a ir más allá. Y cuando hablo más allá, también quiero que lo vean desde el punto de vista del horizonte temporal.
Porque el devengamiento de una deuda, tengo una deuda con tenedores de títulos públicos. Tengo una deuda para hacer un ejemplo más sencillo, con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un préstamo. Y tengo que decir, en el mes de, qué sé yo, noviembre, tengo que devengar. Bueno, ¿qué tengo que devengar? Y la cuota que me esté tocando, la siguiente cuota semestral, por dar un ejemplo tonto. Bueno, lo que va a hacer la contabilidad patrimonial va a decir, bueno, yo voy a devengar por las siguientes cuotas semestrales de pago, lo que voy a tener que pagar de acá a los próximos 6 meses, con un esquema, con una tasa de interés y demás, porque también le pagamos a estos acreedores multilaterales. Pero nótese lo que estoy diciendo, lo estoy haciendo en octubre y estoy devengando para el futuro, estoy devengando, vale decir, estoy transformando, estoy cristalizando esta obligación de pago. Estoy diciendo, ha nacido el momento de pagar. Y probablemente me vaya a encontrar con esto de decir, bueno, voy a devengar por el total de lo que me toca pagar en los próximos 6 meses, pero es muy probable que esto que tenga que pagar no solamente impacte en el ejercicio en el que estoy, sino que también impacte en el ejercicio siguiente. Entonces la contabilidad patrimonial va a decir, bueno, yo voy a devengar y después voy a mandar a pagar no solamente lo que tengo que registrar para este ejercicio, sino también para el próximo. En cambio, la contabilidad o la ejecución presupuestaria solamente lo va a hacer por aquella partecita que llega hasta el corte del 31 de diciembre. ¿Por qué? Y porque el presupuesto tiene un límite, que es la anualidad, por algún principio o una regla que hemos estudiado. Lo mismo puede pensarse con el devengamiento de una deuda con algún proveedor del Estado, con algún contratista y demás. Siempre pensar en términos de la anualidad. Entonces, puede venir un auditor gubernamental o el encargado de la unidad de auditoría interna a un organismo descentralizado a decir, bueno, quiero ver qué devengamiento tenés para el presupuesto de acá a fin de año. Estamos parados en octubre. Y de acá a fin de año tengo devengado, ya ejecutado el gasto por la ley de administración financiera, si está devengado, por los próximos 3 meses. Octubre, noviembre y diciembre. Bien. Y por esta deuda, o por este gasto en personal, o por este tema que le tenés que pagar a un proveedor del Estado, para la contabilidad, ¿para cuándo lo tenés? Y para la contabilidad yo lo devengué y tengo el mandado a pagar para los próximos 6 meses, porque la contabilidad en ese sentido no tiene el límite de la fecha de corte del ejercicio. Por eso tiene una mirada más amplia, por eso también la importancia del complemento entre los dos tipos de registro. No podemos prescindir de la ejecución presupuestaria porque esto viene dado desde la Constitución Nacional en adelante, pero necesitamos también reportes de contabilidad patrimonial. Todo esto confluye en la rendición de cuentas del Estado, que es donde le ponemos fin al mundo del presupuesto, fin, donde cerramos el ciclo del presupuesto. Entonces, pregunta de examen, a ver, ¿y dónde termina el ciclo presupuestario? ¿A dónde confluye todo esto? ¿A dónde se rinde el presupuesto que ha sido ejecutado? Y en un instrumento que se llama la cuenta de inversión. Y la cuenta de inversión va a tomar todos estos gastos que tenemos acá, gastos y recursos también, obviamente,
que son del mundo del presupuesto. Fíjense que tenemos una herramienta fundamental en el mundo del presupuesto, que es la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Acá hablamos de todo el artículo 8 completo. Acá hablamos de la situación de la deuda, esto viene del CIGADE. Acá hablamos de los movimientos de situación del tesoro. Y acá hablamos de la ejecución presupuestaria que va a ir comunicando tanto administración central como descentralizado para sus gastos y para recursos. Ejecución pura en cada una de sus etapas. Todo esto de acá, lo que ustedes pueden ver acá, perdón, disculpen, se complementa con los estados contables que vienen del mundo de la contabilidad patrimonial a través de la matriz conducente que nombrábamos recién y generando estos tipos de estados que yo ya los nombré al comienzo de la clase. Todo este mundo conforma la cuenta de inversión. Bueno, no se olviden también que dentro de lo que sería la evaluación de un rubro muy importante que son los bienes de uso, dentro del aparato del Estado encontramos como criterio alternativo una resolución que es la 47/97, y creo que está mal, no es Secretaría de Hacienda, creo que es Contaduría General de la Nación. Creo que ahí hay un error, donde se establece cómo son los criterios de evaluación fiscal. Bueno, después hay otra que es la 56, pero simplemente para recordarles que cuando tengan el esquema general de la 45/95, van a tener criterios de evaluación. Pero para el caso específico de bienes de uso se tienen que ir a los criterios alternativos de la 47/97, que estoy seguro que es _CGN, Contaduría General de la Nación. Bueno, lo que se está reflejando acá es que hay otro acervo, hay otros bienes, hay otras cuestiones que deberían formar parte del activo del Estado y no lo forman. Por ejemplo, lo que son los bienes de dominio público. Bienes de dominio público, pensemos en una autopista, pensemos en un puente, no lo sé, ahí hay una figura de un monumento, un monolito, el obelisco, bueno, todas cuestiones. También podríamos sumar, bueno, acá es un poco abstracto este dibujo, pero podríamos sumar lo que serían, por ejemplo, todos los que son bienes inmateriales. ¿Qué pasa con los bienes inmateriales? Bueno, también. Hay algunos que dicen, bueno, ¿qué pasa con los mares? ¿Qué pasa con los ríos? Entonces, hay otros que vienen y dicen, no, es una locura incorporar todo esto al Estado. ¿Por qué? Es una pregunta para hacerle a César Duro, ¿no? Que es el contador general de la Nación. Y porque los criterios de evaluación serían muy difíciles. ¿Cómo evaluás un mar? Explícamelo. ¿Cómo haces para evaluar un mar? Y te puede venir un especialista y te dice, mira, si haces una estimación de la riqueza hídrica, probablemente lo puedas evaluar a través de una estimación. Bueno, todos estos bienes de dominio público no forman parte del activo ni van a parar a la cuenta de inversión. Artículo 95 de la Ley de Administración Financiera dice que la cuenta de inversión va a contener como mínimo y da el contenido. Estados de ejecución de la Administración Central. En el Tesoro, movimiento de situación del Tesoro. Grandes rubros, ¿no? Deuda pública, grandes rubros. Importantísima la cuarta viñeta. Un estado de la gestión financiera consolidada de todo el sector público. Importantísimo. Comentarios sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas previstos en el presupuesto. Piensen en las metafísicas, en los objetivos de las políticas públicas y el comportamiento de costos, y esto debería contener la cuenta de inversión. Este slide que tienen acá, un poco también, lo digo para que tengamos en claro, es el reflejo de esto. Hablamos de la cuenta de inversión, podemos decir nada más que acá lo tienen como más esquemático para separar lo que serían los estados contables
de lo que vendría del presupuesto. Bien. Estamos hasta acá entonces. ¿Cómo están las caras? Medias dormidas, algunos están prestando atención, otros más o menos. 8:35, hacemos un corte. Hoy vamos a finalizar seguramente, hoy los prometo que vamos a terminar antes. Pero bueno, es importantísimo que tengan muy en claro el sistema de contabilidad gubernamental, las cuestiones que he nombrado y por sobre todas las cosas, aquellos temas en los cuales he marcado o he hecho énfasis, porque van a ser temas que seguramente van a formar parte de, va a tener una ponderación muy importante dentro de los contenidos del próximo parcial. Bueno, siendo 8:35, hacemos un corte de unos 10 minutos para que repongan fuerzas y nos estamos encontrando 8:45 aproximadamente para retomar la clase.
Bueno, vamos retomando nomás. Vamos incorporándonos. Nos vamos despertando. Cómo se extraña la presencialidad, ¿eh? Esto de las camaritas. Bueno, entonces estamos en claro. Tenemos bastante en claro que tenemos dos grandes dimensiones, como señalábamos recién, entre el mundo de la contabilidad patrimonial, el mundo de la ejecución del presupuesto y demás. En el ejemplo que dábamos recién, también tómenlo como un paradigma, ¿no? También como un caso testigo. Cuando decimos, bueno, una amortización, una previsión, todo este tipo de reflejos que realiza la contabilidad patrimonial de partida doble no tiene movimiento de fondo, no impactan en la ejecución presupuestaria, que la ejecución presupuestaria lo que le importa es cómo se mueve el dinero, ¿sí? En qué etapas de la ejecución de presupuesto. Por eso tengo que hablar también en términos de cota temporal, por el principio del ejercicio presupuestario, la periodicidad. 1-1, 31 de diciembre, si hablo de los intereses de la deuda pública, y para el presupuesto a mí me interesa devengar y pagar lo que me entra hasta el 31-12. Si tengo que pensar para adelante es el mundo de la contabilidad y está bien que así sea, por eso hablamos de partidas conciliatorias, siempre. El famoso cuadro 9 que está previsto en el manual de contabilidad de la Contaduría General de la Nación se encarga justamente de esto. Un título público nominado en moneda extranjera que al 31 de diciembre lo voy a tener que evaluar. Probablemente me va a generar una diferencia de cambio entre el momento de la colocación y el cierre. Bueno, esta diferencia de cambio ¿impacta en qué? ¿En cuál de las dos? Y va a impactar probablemente en la contabilidad patrimonial. Es una evaluación contable en un momento determinado que va a tener que ser reflejada, obviamente, el estado de ejecución de recursos, en el estado de recursos y de gastos. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a hacer una mención final, Juan, a cómo ha venido la mano, porque hoy tenemos que definir finalmente cómo va a quedar el tema de la fecha del parcial. Bien. Bien. Un segundito, ya lo vamos a definir al final, pero tenemos que venirnos antes, si no me equivoco, con perdón, voy a tratar de pasar un poquito acá. Acá está, bien. El tema del trámite de la cuenta de inversión. Para los que están dormidos lo digo, esto lo tomo o lo tomo en el parcial. Esto, los 10 mandamientos, a mí realmente creo que los van a tener que saber menos que esto. A ver, el trámite para la cuenta de inversión. Primero, dice la Ley de Administración Financiera que el Poder Ejecutivo Nacional, la Contaduría General de la Nación, y ahí Juan me va a ayudar, porque también estamos juntos estudiando este tema, va a presentarla al Congreso. En realidad lo va a hacer el jefe de gabinete, si Juan no me, ahí está, me está ratificando, antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda todo tal documento. O sea, finalizó el ejercicio presupuestario, la Contaduría General de la Nación tiene 6 meses, tope máximo, para presentar este documento. El Ministerio de Economía, acá estaba, perdón. El Ministerio de Economía presentará anualmente la cuenta de inversión elaborada por la Contaduría General de la Nación al señor jefe de Gabinete de Ministros, quien a su vez lo va a elevar al Honorable Congreso de la Nación. Vale decir, el señor jefe de Gabinete de Ministros, quien tiene a su cargo presentar el proyecto de ley de presupuesto, también va a ir con la cuenta de inversión bajo el brazo y la va a presentar al Honorable Congreso de la Nación. Juan, contanos un poco acá. Cuando el jefe de gabinete tiene que llevar la cuenta de inversión al Congreso, ¿a qué Cámara la presenta? Bueno, en el mensaje no especifica la Cámara, dice al Honorable Congreso de la Nación, pero entra por la Cámara de Senadores, entra por el Senado, donde tiene
entendemos que tiene asentamiento ahí la comisión mixta. ¿Sí? Ok, Si perfecto. bien es mixta parlamentaria, tiene, digamos, base operatoria en el Senado. Entonces entra por ahí. Eso es lo que he Muy podido bien. relevar. Perfecto. Ok. Una vez remitida al Honorable Congreso de la Nación la cuenta de inversión del ejercicio anterior, en ese plazo, más o menos el 30 de junio, pero en forma previa al envío del proyecto de ley de presupuesto para el siguiente ejercicio, más o menos 15 de septiembre, se produce otro hito fundamental, republicano, podríamos decir. El jefe de gabinete de ministros y el ministro de Economía, olvídense de eso de Obras y Servicios Públicos, deben concurrir una sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de las honorables cámaras de diputados y senadores para presentar un informe global. ¿Sí? Entonces, este informe global va a contener distintos aspectos que están en la ley 25.152, pero hay dos que resultan de particular interés. Primero, en este informe global, que no está especificada la forma dentro de la norma, podría ser un informe que se exponga oralmente, el jefe de gabinete, que no es casual que tenga a su cargo esta responsabilidad, porque la Constitución Nacional lo responsabiliza por la ejecución del presupuesto. Entonces, este informe global debe contener la evaluación del cumplimiento del presupuesto del ejercicio anterior. Entonces, ordenemos esto secuencialmente. Hasta el 30 de junio hay que presentar la cuenta de inversión del ejercicio anterior, la tiene que llevar el jefe de gabinete, pero el jefe de gabinete entre el 30 de junio y el 15 de septiembre tiene que ir a sentarse al Congreso y tiene que hablar sobre el cumplimiento del ejercicio anterior, cuya cuenta de inversión ya fue presentada. Y tiene que hablar realizando una comparación entre el presupuesto que aprobó el Congreso del año anterior y la ejecución informada en la cuenta de inversión, que ya se presentó, explicando las diferencias. Pero también tiene que realizar una estimación ante el Congreso de la ejecución del presupuesto para el año en curso, comparándolo con el presupuesto aprobado por el Congreso y explicando las diferencias si las hubiera. Vale decir, se presenta la cuenta de inversión, se va a sentar el señor jefe de gabinete y en esa exposición de un informe global va a dar muchísimos insumos que van a servir para que los legisladores puedan discutir a partir del 15 de septiembre el proyecto de ley de presupuesto. Pero dos grandes hitos. Va a hablar sobre el presupuesto del año anterior, la ley, y lo va a comparar con la cuenta de inversión que el Congreso va a tener que tratar después. Pero bueno, no obstante, como instancia preliminar, el jefe de gabinete va a tener que ir a sentarse y decir, miren, el presupuesto del año anterior fue ejecutado de esta forma, lo voy a comparar con la cuenta de inversión que ya se presentó, pero además en ese momento el señor se va a sentar y va a decir, respecto al año en curso que estamos y para el presupuesto del año en curso, estas son las diferencias que se están presentando. Y digo en términos de un hito republicano porque muchas veces esto no se cumple y es otra de las grandes brechas que tenemos, por no decir baches. Y acá cargo las tintas y me hago cargo con el honorable Congreso de la Nación por decir, bueno, esto debería cumplirse y debería exigirse en atención a la responsabilidad que la Constitución Nacional exige al jefe de gabinete de ministros como responsable de la ejecución presupuestaria. Entonces, no olvidarnos que el señor jefe de gabinete de ministros presenta el proyecto de ley de presupuesto, presenta la cuenta de inversión elaborada por la Contaduría General de la Nación
y se sienta a hablar sobre el informe global. Este informe global está en la 25.152. Es una ley especial. Bueno, acá está un poco lo que hablábamos antes, que yo le preguntaba a Juan, la cuenta de inversión que se remite al Congreso, ingresa por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas para su registro, pero acá pasa otro hito, que es que la comisión, una vez que la recibe, la tiene que girar, y acá nos vamos a meter en el sistema de control externo, a la Auditoría General de la Nación para que la revise, la audite, la controle y emita su correspondiente dictamen técnico. La AGN debe presentar a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas un informe de auditoría de la cuenta de inversión dentro de los 120 días que la recibió. Vale decir, desde el momento en que el Congreso se la giró. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a lo que está establecido ahí con ese color azul en negrita, a lo que está establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, que vamos a ver en el sistema de control externo. Pero así como ese balance en una hacienda privada, que es podríamos hacer la analogía con la cuenta de inversión, ese balance que se presenta en una sociedad anónima tiene que pasar por la auditoría, tiene que ser auditado antes de ser presentado a la asamblea de accionistas en una sociedad anónima típica. Bueno, a nivel del Estado, antes que ese balance de todo el sector público, el balance del Estado, la cuenta de inversión, sea sometido a la asamblea de accionistas, llámese Congreso de la Nación, tiene que pasar por el auditor, que es la Auditoría General de la Nación. Bueno, lo que decíamos antes, la Comisión Parlamentaria Mixta debe remitir en un plazo no mayor a 3 días, perdón, esto no lo dije, debe remitir en un plazo no mayor a 3 días a la Secretaría de Hacienda el informe de auditoría debiendo ésta presentar al Honorable Congreso de la Nación un informe conteniendo las aclaraciones que corresponda. ¿Sí? Vale decir, una vez que la AGN auditó la cuenta de inversión, la comisión tiene que remitirlo a la Secretaría de Hacienda para que la misma emita aclaraciones que correspondan en función de lo que dice la Auditoría General de la Nación. Finalmente, ¿cómo se cierra este circuito? La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas debe presentar a ambas cámaras del Congreso antes del 1 de mayo de cada año su propio dictamen del estudio realizado de la cuenta de inversión, correspondiente obviamente no al último, sino al penúltimo ejercicio, para que puedan dar los tiempos, que fue presentada por el jefe de gabinete de ministros. En su defecto va a informar dentro de igual plazo las razones que hayan impedido cumplir ese objetivo. Estos 2 slides los voy a dejar. Aquí se cierra el trámite, podríamos decirlo, es el penúltimo paso, falta el hito que vamos a comentar en relación a la forma en que este dictamen es bajado al Pleno y es tratado en el seno del Congreso. Pero acá es importante registrar esto. Termina el ejercicio, viene el informe global, hasta el 30 de junio hay oportunidad de que el Poder Ejecutivo presente la cuenta de inversión. Esta cuenta de inversión, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas la va a girar al auditor, que es su asistente técnico, su asistencia, su órgano de asistencia técnica, que es la Auditoría General de la Nación. La AGN, desde que la recibe, en principio tiene 120 días para auditarla, va a demorarse más seguramente. Una vez que la audita, la va a remitir de nuevo al Congreso con su informe de auditoría y el Congreso va a tomar nota de este informe de auditoría, se lo va a mandar al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda. Y finalmente, ya cuando han pasado 120 días, cuando la AGN ha remitido el informe de auditoría, cuando la Secretaría de Hacienda emitió sus comentarios, hay otra cota temporal importante que dice que antes del 1 de mayo de cada año, el Congreso tiene que contar
con un dictamen del estudio realizado de la cuenta de inversión, dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. O sea, su opinión sobre la cuenta de inversión auditada por la AGN. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de dictámenes. Un dictamen del órgano de control, que es la Auditoría General de la Nación, y un dictamen propio de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Bueno, finalmente, obviamente, el Honorable Congreso de la Nación, como último paso, vuelvo a la Constitución Nacional, tiene que aprobar o desechar la cuenta de inversión en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, y lo hace a través de la sanción de una ley. Vale decir, esto que empieza con una ley, que es el presupuesto, en realidad, con aquel proyecto de ley que se presenta, con aquella instancia de planificación que arranca en marzo del año anterior, se ejecuta, se dan por cumplidos todos estos hitos, se presenta la cuenta de inversión, la audita la AGN, y finalmente esto termina con la sanción de una ley que va a aprobar o desechar la cuenta de inversión. Cuando hablo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, hablo de una comisión en el ámbito del Congreso. El Congreso de la Nación se organiza a través de comisiones que van tratando distintos temas, ¿sí? Es importante que esto también lo sepan. Así como está la Comisión de Presupuesto y Hacienda, está la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que adquiere una importancia fundamental en estas viñetas que estoy comentando, porque es el nexo entre la Auditoría General de la Nación y el Congreso. Pero cada una de las comisiones del Congreso, a medida que va estudiando temas, no los puede resolver por sí misma, porque, reitero, estas comisiones, que a veces son unicamerales y otras veces son bicamerales, porque a veces cuentan con la presencia de legisladores de una sola cámara o a veces cuentan con la presencia de legisladores de dos cámaras, no son el Congreso en su totalidad, el Pleno. Entonces estudian temas, en este caso la cuenta de inversión, emiten un dictamen y lo bajan al Pleno. ¿Qué es el Pleno? El Congreso en su conjunto, que va a tratar la cuenta de inversión con el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y el dictamen de la AGN. Y se va a sancionar una ley. Santiago. Una pregunta, entonces lo que se aprueba en el 2021 responde al presupuesto del año 2019. Exactamente, Santiago. Muy bien, perfecto. Bien, bueno, ¿qué es la cuenta de inversión? Como para ir saliendo un poco acá. Si no me equivoco, perdón, disculpen. Me están viendo en este momento, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Ay, no puedo entrar justamente. Denme un segundo. A ver si lo puedo poner acá. Yo creo que ahora sí vamos a poder. Compartir pantalla. Les pido por favor a aquellos que están un poco dormidos o que están ahí, que pongan los parlantes, escuchen un poquito esto. ¿Se ve esto o no? ¿Sí? Sí, ¿Están sí. viendo? Bueno, perfecto. Para que puedan apreciar un poquito cómo es el ciclo presupuestario. El proceso presupuestario comienza con el presupuesto que envía el Poder Ejecutivo al Congreso, donde se expresa el plan de acción del gobierno. El Congreso aprueba el presupuesto, que es un hecho preventivo, es decir, ocurre antes de que se desarrollen los hechos, y después el Poder Ejecutivo lleva adelante ese plan, lo ejecuta y posteriormente rinde cuentas. Esta rendición de cuentas en la Constitución argentina se
Muy bien. Con lo cual también ahí dice algo importante que yo... Perdonen. Lo que yo lo que le quería comentar, disculpen, es que también ahí se dice que la información que presenta la cuenta no solamente corresponde a información sobre la ejecución presupuestaria, sino también al cumplimiento de las metas físicas. Esto es muy importante, a la producción pública, cuántos kilómetros se construyeron, cuántos puentes, las escuelas, mantenimiento, obras públicas, etc. ¿Sí? Vale decir, es una herramienta potente para el Congreso. ¿Se le da la importancia que correspondiera? Y yo creo que no. Está bastante devaluada la representación de la cuenta de inversión. Obviamente se cumplen estos recaudos, el AGN la audita, tiene algunas demoras, pero sobre todo podemos decir también que el Congreso de la Nación tiene algún desfase en cuanto al tratamiento de la cuenta de inversión. A ver, vamos a ver si estamos acá. Un segundo, vamos a compartir pantalla. Tenemos acá la posibilidad de ver esta diapositiva. El tratamiento parlamentario de la cuenta de inversión. Tenemos acá un link, lo vamos a apretar, y vamos a ir a la página. ¿Se está viendo esto? No se ve nada, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, se ve, profe. ¿Se ve que dice cuenta de inversión y los años? No, No. estamos en la página. Bueno, no se ve nada entonces. Lo que pasa es que el link no funciona con Zoom porque hay que ir, compartir, dejar de compartir y ese tipo de cosas. Pero lo que yo hice es apretar en PowerPoint un link que me llevaba a esta página. La ven ahora, ¿no? Esta es la página de la Contaduría General de la Nación, donde están todos los años con la cuenta de inversión. Bueno, acá hay un resumen, podríamos decir, no sé si es un resumen ejecutivo, pero es un resumen de la cuenta de inversión del año 2013 a 2019. Los invito a mirar un poco los contenidos. Yo no voy ahora a mostrar, no voy a hacer un recorrido. Si hay posibilidades lo vemos en otro momento, porque yo ya les nombré en 2 grandes slides cuáles son los grandes capítulos y grandes temas de la cuenta de inversión, pero si uno analiza acá el tratamiento parlamentario de la cuenta de inversión, obviamente, seguramente voy a tener que nuevamente, esto de Zoom es terrible, dejar de compartir para poder ingresar a este archivo. Un segundo, vamos a ver este archivo. Ahí hay un Excel donde lo que quisiera hacer es mostrarles cuál ha sido. Es un Excel de la Contaduría General de la Nación, calculo que lo están mirando. ¿Se ve ahí, Juan? ¿Estás, no? Sí. Bueno, desde el año 1864, desde la prehistoria a través de esta ley, hasta el año, si no me equivoco, 2013. Donde están, obviamente, en las columnas pueden ver ustedes, simplemente hay 2 datos, pero está la ley de tratamiento del Congreso, la fecha, y un poco lo que sería el resultado, ¿no? Hay cuentas aprobadas, en la historia es frondosa, hay cuentas que no fueron remitidas, miren estos años, no fueron remitidas por el Poder Ejecutivo Nacional. Hay casos 1912 donde directamente no hubo informe, acá donde se devolvió el Poder Ejecutivo y no se sabe qué pasó, acá no hay informe. Bueno, y así podemos seguir. A ver, lo más importante es llegar hasta la fecha, por lo menos tomar desde la reforma de la Ley de Administración Financiera, pero tenemos del año 92 que se ha venido tratando esta cuestión. Para los años 94, 95 y 96, que fueron años muy especiales en la historia de nuestro país, fueron los años donde estuvo en auge, podríamos decir, aquel proceso que se dio inicio a través de la Ley 23696, que es la ley que declaró la emergencia de los servicios públicos y permitió la privatización de gran parte de los servicios públicos que estaba en manos del Estado. Bueno, estas cuentas de inversión, la rendición de la gestión del Estado de estos 3 años tiene media sanción del Senado y no está aprobada la fecha. Yo no creo que se apruebe nunca por los años que han pasado. Bueno, del 97 en adelante, y llegamos hasta el año 2013, donde la cuenta de inversión ha sido tratada por el Congreso y ha sido aprobada, pero estamos en el año 2021. ¿Qué pasa con las cuentas del 2014 en adelante? Juan, ¿querés hacer algún comentario? Vos que estás estudiando este tema, ¿te interesaría?
Sí, sí. Ahí ve un comentario en el chat, una consulta de qué pasa si no se aprueba, también creo que es interesante. ¿Cómo se sigue? Dice una alumna Milagros. ¿Qué pasa si no se aprueba la cuenta? Hay un par de ahí en el histórico de casos de rechazo de la cuenta. Sí. Bueno, justamente ayer estaba leyendo algo a un autor que es Barra, donde Barra decía que realmente, bueno, por algunas considerandos, algunas cuestiones bastante jurídicas y administrativas, pero lo que estaba diciendo es que, y no los quiero decepcionar, pero en principio no pasaría nada con el rechazo. A ver, que no necesariamente traería consecuencias negativas, pero Barra no es tonto, porque dice, ojo, que así como el rechazo no puede traer, podría no traer consecuencias negativas para los que estuvieron en esa gestión, una aprobación de una cuenta de inversión tampoco los exime de esa responsabilidad. ¿Sí? Con esto se los voy a pasar en lenguaje mundano. A ver, si hubo un acto de corrupción en una determinada gestión pública, que la cuenta de inversión de ese año esté aprobada o no, no significa, no tiene un efecto, a ver, si la cuenta de inversión ha sido aprobada, no quiere decir que el funcionario no puede ser llamado por la justicia ante una denuncia y ante una investigación y que se lo tenga que interpelar, ¿se entiende? O que se lo pueda imputar o que se lo pueda procesar, ¿sí? Así que bueno, obviamente Barra no es taxativo con esto, no dice no va a pasar nada, dice podría no tener ningún efecto, ¿no? Ahora, el podría es potencial, con lo cual también hay lugar a que se dé en el medio algo que no ha pasado en nuestro país, que es iniciar una especie de juicio político a aquel que estuvo en la gestión de una cuenta rechazada a través de lo que sería, como se llama en otros países, el impeachment, como pasó en Brasil, que por ejemplo, sí sucedió, estamos hablando de Brasil, acá al lado, no estoy hablando de Suecia o de Finlandia, estoy hablando acá al lado. Hubo una presidenta que se la destituyó, se le hizo juicio político y se la sacó porque había un problema con la cuenta de inversión. Si no, Patrick me puede confirmar o me puede... ¿Vos qué opinas, Patrick? ¿Sabés algo de esto o no? Es verdad, porque fue en un periodo de elección que se hizo como maniobra para gastar más plata de lo que estaba presupuestado, lo hizo, en definitiva, para parecer que estaba haciendo todo por el pueblo. Y después, cuando se fue a esa instancia de evaluar las cuentas, o sea, acá hay un gasto que no correspondía. Y ahí fue cuando el Congreso empezó a actuar para destituirlo. Exactamente. Se dio inicio a ese proceso de juicio político. Reitero, Barra dice, puede pasar como no puede pasar, pero a lo mejor no puede pasar nada. Barra, a ver, es realista. Dice, quizás no pase nada, pero ojo, que si una cuenta es aprobada, esto no exime al funcionario. De hecho, si ustedes analizan una ley cualquiera de estas que acabamos de ver en el Excel y entran en Infolec y las consultan, van a ver que hay un artículo que dice esto que yo les comento. Dice, artículo 1, se aprueba la cuenta de inversión. Artículo 2, esto no significa que se exima de responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estamos entonces. Antes de, a ver, vamos a ir acá, si no me equivoco, compartir pantalla. Obviamente les tengo que decir que tenemos que ir a esta parte de la materia y tenemos que decir, porque así como entró en el primer parcial, estamos en el sistema de contabilidad de la provincia de Buenos Aires y no podemos pasar revista de todo lo que dice la ley provincial porque esta materia tendría que durar 3 años. Entonces simplemente mencionamos las características distintivas de la provincia de Buenos Aires y decimos que la ley provincial menciona una de las funciones de este subsistema. Recuerden que en provincia de Buenos Aires se habla de subsistemas, verificar los balances de rendición de cuentas. Dicha función no se encuentra, bueno, ahí hay un error de tipeo, no se encuentra dentro del objeto de la ley nacional. Bueno, hay un error de tipeo ahí, ya lo vamos a corregir. La ley provincial establece en su artículo 90, dentro de las competencias de la Contaduría General de la provincia, preparar también la cuenta de inversión, que en la provincia se llama Cuenta General del Ejercicio. Bien. También la ley provincial establece que dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio financiero,
Las entidades del sector público provincial, excluida la administración central, deben entregar a la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires los estados contables financieros del ejercicio anterior con las notas y anexos que correspondan. La normativa nacional, fíjate Juan si por ahí tenés la ley a mano, yo en este momento por alguna extraña razón no la tengo a mano, pero fíjate Juan por favor en la ley cuál es el artículo que establece el plazo de 2 meses para que las jurisdicciones y entidades, para que los organismos descentralizados también presenten a la Contaduría General de la Nación sus propios estados financieros del ejercicio anterior. A ver, más allá del artículo, lo que les quiero decir es que acá hay una diferencia, hay un rasgo distintivo. La ley provincial da 3 meses y la normativa nacional da 2 meses. Esto es importante, yo no lo dije a nivel nacional, porque al finalizar, al llegar al 31 de diciembre, no obstante la existencia del CIDIF y demás, cada organismo descentralizado tiene que armar su micro cuentita de inversión, su cuentita chiquita de inversión, sus propios balances y registros. Los emite, los firma el responsable, la máxima autoridad de ese organismo, y tiene 2 meses para mandarlo a la Contaduría General de la Nación. Finalmente, la Contaduría General de la Nación, que ya tiene estos registros a través del CIDIF, pero va a tomar esta cuentita de inversión y con estos insumos, más toda la información que procese y consolide, va a generar la cuenta de inversión que va a presentar al Congreso. Me estaba olvidando de este detalle, es muy importante. Y en esa micro cuentita de inversión que va a presentar, obviamente, cada jurisdicción y entidad, cada uno de estos organismos descentralizados va a tener también una conciliación entre el presupuesto y la contabilidad. Juan, ¿encontraste el artículo? ¿Lo tenés? 92. ¿Podés leer lo que dice? Sí, dentro de los 2 meses de concluir el ejercicio financiero, las entidades del sector público nacional, excluida la administración central, deberán entregar a la CGN los estados contables financieros de su gestión anterior con las notas y anexos. Ahí está, perdón. Excluida la administración central y obviamente, porque ya la Contaduría General de la Nación esa información la tiene centralizada a través del gobierno del CIDIF. Además es una característica distintiva. Me estaba olvidando de esto, ¿no? Que los organismos descentralizados llevan su propia contabilidad. Por eso después la administración central presenta estados presupuestarios y contables de la administración central en su conjunto. ¿Sí? No hay estados contables por cada ministerio o estados de la contabilidad gubernamental en general. Eso se da a nivel entidad, como dice este artículo que acaba de leernos Juan. Bien. Bueno, otra característica distintiva es que la normativa provincial establece que la rendición de cuentas, la cuenta general del ejercicio, se debe presentar a la legislatura dentro de los primeros 3 meses de las sesiones ordinarias. La normativa nacional, como ya les dije, habla del 30 de junio. La normativa provincial detalla lo que debe registrar la contabilidad de presupuesto, la contabilidad de fondos de valores, bienes del Estado, contabilidad de la deuda pública y los registros de cargos y descargos. Está muy detallado lo que debe registrarse en la contabilidad en la normativa provincial. La normativa provincial dentro de los contenidos mínimos, diferencia interesante, la contabilidad provincial dentro de los contenidos mínimos de la cuenta general del ejercicio no hace referencia a estados contables financieros. Esto es una diferencia fundamental con la norma nacional, porque la norma nacional establece los 2 tipos de salida de información. En cambio, la cuenta general del ejercicio de la provincia de Buenos Aires solo habla de estados de ejecución del presupuesto. Me voy rápidamente a la provincia de Buenos Aires. Fíjate arriba, Juan, que no alcanzo a ver el cabezal cuando esté en contabilidad. Esto es presupuesto. Fíjate, ya lo vamos a consolidar. Sigo en tesorería, ¿no? Ahí está, ahí. Ahí está. Bueno, dentro del régimen municipal, después voy a juntar las presentaciones, la Contaduría General del Municipio es el órgano rector del sistema,
piensen en los 135 municipios, ¿no? Esto a medida que pasamos de la nación a los municipios más chicos, obviamente todo es distinto, es más acotado, ya no hablamos de una inteligencia gerencial, ya estamos hablando de, bueno, hay municipios que obviamente de a poquito van adaptándose. A ver, yo creo que la reforma de la administración financiera, no sé si yo lo alcanzaré a ver, quizás ustedes, futuros gerentes y gestores públicos, por lo menos algunos de los que están acá llegarán a hacerlo, podrán ver quizás que la reforma, por lo menos lo que tiene que ver a nivel sistémico integrado, debería llegar a los municipios de todo el país. Parece una locura, pero si queremos propender a un sistema de cuentas nacionales uniforme, tener información muy completa, debería todo regirse bajo los mismos parámetros. La Contaduría General de Municipios es el órgano rector del sistema, debe llevar la contabilidad general de la administración del municipio y va a producir anualmente también su cuenta de inversión, que la va a remitir ¿a quién? Al Honorable Congreso Deliberante, pero también al Honorable Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control a nivel provincia de Buenos Aires. Hay una figura institucional relevante de parte del contador municipal. Respecto a la rendición de cuentas, se dice que hay que presentar al honorable Consejo Deliberante antes del 1 de marzo de cada año la rendición de cuentas, la memoria y el balance financiero del ejercicio. Ahí dice el informe que presente la gestión financiera consolidada de la administración municipal y que muestre distintos tipos de resultados como operativos, económicos y financieros. Paralelamente, va a remitir un ejemplar al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección Provincial de Asuntos Municipales. Estos están los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de Municipios. El departamento ejecutivo, que es el poder ejecutivo dentro del municipio, antes del 15 de abril, presentará al Honorable Congreso Deliberante todos los estados de cierre. El Honorable Consejo Deliberante se pronunciará el 15 de junio y antes del 30 de junio este va a remitir al Honorable Tribunal de Cuentas la resolución que haya dictado al respecto. Bien, bueno, distintos actores. Aclaración que hay dos fechas diferentes donde el departamento ejecutivo del intendente debe presentar al Consejo Deliberante, fíjense, 1 de marzo y 15 de abril. El 15 de abril ya es más completa, o sea, ahí van todos los estados. En cambio, en el 1 de marzo solamente va lo que sería el estado de situación patrimonial. Está bien, gracias, Juan. Bueno, estás queriendo decir que estás pensando una pregunta para el examen, para el parcial sobre esto. Está muy bien. Ok, hay una distinción. Hay dos tipos de remisión respecto a la rendición de cuentas. Bien. Bueno, ¿y alguna referencia en relación a esto? Yo creería que por lo pronto hoy podemos, no sé, Juan, yo creo que por ahí en la próxima clase lo que podemos hacer es dar una introducción a lo que sería la gestión de las contrataciones. Yo voy a dar el marco general, porque entramos a pararnos en lo que son los sistemas periféricos. Ya damos por concluido el sistema de contabilidad gubernamental y ahora tenemos que empezar a ver, ya terminamos de ver los 4 sistemas y tenemos que empezar a ver los sistemas periféricos que están dentro del programa de la materia, que son 5. También entran en el parcial, junto con el sistema de control externo y el sistema de control interno. Ahí tendríamos terminada la materia. Bueno, los sistemas periféricos vamos a tratar de ver lo principal, al menos lo principal de los principales. Y el principal que tenemos que ver es el sistema de compras y contrataciones. Yo voy a hacer una introducción la próxima clase, les digo que es muy importante. Y a partir de ahí le voy a dar la palabra a Juan, que lo va a desarrollar ampliamente. Vale decir, ¿cómo hace el Estado para comprar y contratar?
¿Cuál es el camino general que utiliza? ¿Sí? ¿Cuál es la secuencia lógica? Y atención, porque a partir de la próxima clase va a haber como derivado una actividad, que también la tienen anunciado en el cronograma. Una actividad muy sencilla, pero actividad al fin, que les permite, como todas las actividades que vamos poniendo durante el contenido de la materia, ir asimilando conceptos y les permite ir también registrando la teoría en vistas después a lo que va a ser el examen o el parcial teórico. No podemos dar por finalizada la clase, Juan, sí que antes podamos llegar a una conclusión o a un resultado sobre qué vamos a hacer con esto que nos comentaba Priscila al comienzo de la clase. Yo lo que quiero tener, como trato en la medida de lo posible de escuchar todas las voces, por eso pedí que algunos que no quieran hablarlo lo expresen por el chat, pero yo necesito saber escuchar a todos, porque sería un poco tonto de mi parte tomar una decisión en base a lo que pide un alumno o lo que piden dos alumnos. Necesito tener la visión general. Juan, ¿querés contarnos un poco? Te voy a agradecer. Sí, lo que habíamos dispuesto al principio de la clase, que se vayan expresando por el chat. No todos lo hicieron, no la totalidad de los alumnos, pero bueno, tenemos, digamos, algunos testimonios. Hay 2 o 3 indiferentes, que bueno, no tienen problema con la fecha. Después, 2 alumnos eligieron el 15 de junio y 8 alumnos eligieron el 22 de junio. Si hacemos democráticamente, digamos, bueno, sería el 22 de junio, no sé. Bien, bueno, es lo que les dije, esto suma 0. Resto de un lado, tengo que sumar de otro. Sumo de un lado, tengo que restar de otro. No todos van a quedar conformes, pero la decisión la tenemos que tomar, así que vamos a tomar en base un poco escuchando. Esto es muy importante también, que quede como fundamento de esta determinación, que es escuchar las voces de ustedes también para verlo. Nosotros somos flexibles, pero obviamente tenemos que tomar una determinación. Entonces, Juan, pasamos en limpio, confirmamos la fecha del cronograma. Claro. Ok, bien. Recuerden que ese día el parcial va a ser en la primera hora, como siempre lo tenemos, no va a haber ningún problema. Yo creo todo, este es un muy buen curso, lo tengo que resaltar. Creo que van todos en carrera a probar el curso especial, así que, bueno, más allá de que por ahí la participación en clase, por una cuestión de hora, por lo que sea, se encuentra en algún nivel. Entiendo también de que por ahí, por la dinámica en cómo llevan la cursada, en comparación con otras materias, o los contenidos y las cargas, por ahí los temas de estudio los van pasando y los van dejando más cerca del parcial, pero tengan en cuenta que se les va a juntar mucho en esta oportunidad, así que traten de llevarlo al día. El día del parcial, en la segunda parte de la clase, que va a ser muy breve, muy acotada, ya pueden dar por concluida ahí la materia, pero vamos a comentar un poquito cuáles van a ser lo que serían los lineamientos del coloquio, que ya sería el último paso final. Así que bueno, pero paso a paso, van en camino para poder aprobar la materia, así que es resolver una o dos actividades que quedan pendientes, aprobar el parcial teórico y de ahí vamos al coloquio. A la par van llevando también la parte práctica, que creo que es bastante flexible, y bueno, vamos en camino a poder ir finalizando la materia. Bueno, ¿algo más, Juan, para comentar o no? No. Bueno, perfecto. ¿Cuándo sería el coloquio? ¿Sabes que no sé la fecha? No la sé. La tengo que consultar al profesor, al titular de la cátedra, pero la vamos a tener en la próxima clase. Y yo calculo que no van a ser. ¿Qué te dice a vos la experiencia, Juan? ¿Qué fecha estimás vos? Sí, antes del receso, seguro. Los primeros días de julio. Primera o Okay. segunda semana de julio. Van a tener unos días después del parcial para ir para el coloquio. Así que, bueno, nada, lo conversamos llegado el momento. Ahora nuestro próximo objetivo, en términos de la teoría, es apuntar, objetivo de mediano plazo, apuntar al parcial, a las fechas que ya fijamos, y en el mediano corto plazo, 2 actividades que van a haber en el medio, pero tenemos que transitar 5 sistemas periféricos.
cada uno con sus particularidades, hacer una breve reseña de la normativa nacional y provincial y municipal. No podemos darlos exhaustivamente porque no terminamos más. Y después tenemos que ir a lo grueso de la cuestión, muy importante para el segundo parcial, que es el sistema de control externo e interno. Bueno, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Tenemos clase, ¿verdad, Juan? Es el siguiente.